Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina, América Latina. Conectamos las voces que mueven al continente. Los legisladores de América Latina se encuentran en el segmento de entrevistas. Entre parlamentos. Entre parlamentos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Entre Parlamentos, este espacio de diálogo en donde conversamos con los diputados senadores de los parlamentos de la región. Hoy tenemos el agrado de compartir este espacio con el senador de la República de Chile, Karim Bianchi, con quien vamos a hablar acerca del trabajo de los parlamentos. Senador, bienvenido. Muchas gracias a ustedes de poder compartir una experiencia que trasciende, ¿no es cierto?, normalmente una entrevista en la frontera de su país, pero acá estamos llegando hacia otros países, así que se valora ese trabajo de poder comunicar también cómo van las cosas en cada lugar de Latinoamérica. Y en efecto, ese es nuestro objetivo y ese trabajo que se pueda realizar entre los parlamentos en beneficio de las poblaciones de la región. Senador, hablamos de parlamentos abiertos, lo hemos hablado en Ecuador, lo hemos hablado en Chile, lo hemos hablado en Colombia, en todos los países, que tiene como objetivo esa participación de la ciudadanía, transparentar ese trabajo que se hace en el poder legislativo de las naciones. ¿Se ha logrado ese objetivo? Yo le diría que sí en lo público, pero no sé si en la realidad ha sido así, porque efectivamente, por lo menos en Chile, el trabajo que uno hace se publica rápidamente, sobre todo los parlamentos. Chile tiene distintas instituciones, no sé, gobernaciones, está el Poder Ejecutivo, todo, pero creo que el Parlamento en sí tiene una buena forma de comunicar lo que hace cada parlamentario, también en qué se gasta los fondos cada parlamentario. Por tanto, el nivel de transparencia yo diría que hoy día tenemos en Chile es bueno. Ahora, si eso se traduce en que la gente tenga una participación o conozca bien de lo que hace el parlamentario, no lo sé. Carecemos de dos cosas, una de educación cívica y otra, si bien es uno representante por reflejo, porque lo vota la ciudadanía, pero no siempre, cuando se cierra la puerta del Congreso y uno entra al hemiciclo, no sé si siempre eso se traduce en que lo que demanda la ciudadanía fuera de lo que estamos aquí realmente se hace. Entonces creo que ahí podemos carecer quizás de mayor comunicación de algunos, y también un nivel mayor de participación en la decisión. Hoy día hay muchos medios digitales. Por tanto, eso podría mejorarse muchísimo más, ese feedback entre el ciudadano y su representante. Y si bien es cierto, estos medios digitales permiten esa plataforma de conocimiento, pero también están las redes sociales, que también son una plataforma de desinformación. ¿Cómo se puede lograr que realmente ese trabajo del legislativo, del poder legislativo que tienen los países, llegue a conocimiento exacto de la ciudadanía? Sí, a ver, hay una responsabilidad compartida en esto. Nosotros podemos comunicar mucho. Creo que la política también ha tenido en esto un rol de desinformación. Lo hemos visto sobre todo ahora que estamos en campaña, donde a veces prima más la desinformación o la desacreditación del otro, mediante, ¿no es cierto?, este trabajo que se hace en las redes sociales con bots o con reels recortados, que a veces es entregar información. Pero también la ciudadanía, por otra parte, tiene más que nunca hoy día las herramientas para poder tomar decisión, tener conocimiento, no solamente utilizar el Internet como medio de comunicación. Allí quizás, ¿no es cierto?, se debiese implementar mayores políticas públicas de información además que sea oficial. Hoy día es muy fácil comunicar. Cada persona con un teléfono se transforma en un comunicador. Cada persona con un teléfono se transforma en un fotógrafo, en un periodista, en un entrevistador, en un cazanoticias. Por tanto, el acceso a entregar información es mucho más fácil y no tiene el filtro que podía tener antiguamente en las comunicaciones, donde solamente un grupo selecto podía comunicar. Hoy día tenemos información por todas partes. Entonces, creo que es bueno avanzar hacia colocarle filtros a esa información, no censurando, sino que también diciendo, mire, esto puede representar, ¿no es cierto?, una información seria, como algo no tan serio o algo que en definitiva sea una mentira. Sobre todo
y es una de las cosas que yo he pretendido legislar, pero creo que todavía, y son cosas que van más rápido que los trámites legislativos, la inteligencia artificial, la creación de contenido donde uno duda, ¿no es cierto?, si realmente está viendo algo que es real o no. Creo que en eso hay que avanzar hacia aclarar cuál información realmente representa una información real como la que representa la mentira o algo derivado de una inteligencia artificial o de un bot. Y con el avance de las tecnologías cada vez más resulta a los ciudadanos detectar cuándo es verdad, cuándo es mentira. Y en este punto, usted hablaba acerca de una legislación que también se habla y se analiza en el caso del Parlamento ecuatoriano respecto a todo lo que está desarrollándose para evitar que los ecuatorianos en este caso y en general los ciudadanos puedan caer en esta desinformación. Cuando se abren las puertas de los parlamentos, ¿se genera esa confianza en la ciudadanía y que conozca de viva fuente todo ese trabajo? Es que lo que pasa que a ver, la información que nosotros por lo menos transmitimos en Chile puede resultar un poco aburrida, ¿cierto? Tenemos, si bien tenemos canales de televisión, tenemos página web, tenemos redes sociales, el contenido, la generación de contenido no es amigable para alguien que no le gusta la política. Para alguien que le gusta la política puede estar mirando una sesión del Senado, por ejemplo. Pero para quien no, le va a resultar más fácil, ¿no es cierto?, ver algún contenido más breve. Entonces creo que en eso hay que tener mayor nivel de comunicación. Desconozco cómo es en Ecuador o en otros países de la región latinoamericana, pero sí es importante que nosotros entreguemos información en un lenguaje que sea primero comprendido, ¿cierto? Que sea digerido fácilmente y además del lenguaje, en la forma en que se entrega. Eso es muy relevante, ¿no es cierto?, para así poder tener a la gente con mayor nivel de educación. Ahora, si me pregunta usted, y yo pienso con maldad, que debo pensar con maldad estando en esto, no sé si los países quieran tener a la ciudadanía realmente educada, porque la gente con mayor nivel de educación es una persona que tiene mayor nivel, ¿no es cierto?, de cuestionamiento de las cosas. Y creo que lamentablemente, y sobre todo en Latinoamérica, se ha manejado la desinformación o la falta de educación para así mantener a un votante cautivo, a un ciudadano que no opine, que no se cuestione y que siga las reglas. Yo soy de las personas que creo que la ciudadanía, mientras más se empodere, mayores herramientas va a tener. Sobre todo en una época donde la educación que se entrega versus la educación que tenemos en otros países más desarrollados, va a terminar llevándonos a una esclavitud, ya no entendida como esta esclavitud del látigo, ¿no es cierto?, sino que la esclavitud digital o donde todo va a estar predeterminado. Por tanto, nosotros tenemos que cambiar también el nivel de educación para así adaptarnos a los trabajos que se vienen, a la robotización y no terminar siendo, ¿no es cierto?, serviles a otros países que sí se están adaptando adecuadamente a eso. Y usted decía que no conocía más cómo se desarrolla el trabajo y la información desde el Parlamento ecuatoriano. En este caso, desde los medios legislativos tratamos de hacer lo que usted dice, ser más ciudadanos al momento de explicar las leyes y tenemos varios de esos productos. Pero, senador, ¿usted no cree que actualmente la población es más exigente cuando elige a sus candidatos, cuando confía su voto en una persona que va a buscarlo durante los procesos electorales? ¿No busca más o todavía está en ese camino de la exigencia? No sé si exigente, es más crítico, eh, la- las cosas son más inmediatas, eh, nadie quiere esperar una solución, nadie quiere esperar tiempo para algo, por tanto es todo más inmediato. Pero no sé si la palabra exigencia, porque finalmente terminamos cayendo en los mismos vicios, en las elecciones, en las mismas mentiras. Por ejemplo, acá yo le reiteraba, estamos en un proceso de elecciones. Los últimos gobiernos no han tenido un cumplimiento de más del 35% de su plan de gobierno. Por tanto, mucho se discute de los planes de gobierno, pero a la hora de ejecutar, finalmente los gobiernos terminan siendo más que gobiernos, administraciones, donde van de acuerdo a las circunstancias, ya sea política, ya sea ciudadana,
o a las redes sociales o a lo que manda la prensa, más allá de ejecutar algo con un plan predeterminado donde se pueda, ¿no es cierto?, hacer cosas más a largo plazo. La política es cada vez también más que inmediata, cortoplacista. Entonces yo no sé si la ciudadanía tenga más exigencia, tiene más herramientas, ¿no es cierto?, para conocer de las propuestas y de todo eso. Ahora, lamentablemente, es tanta la información, como volviendo atrás de la entrevista, que termina siendo esa información a veces difícil procesarla. Han cambiado las fórmulas han cambiado, son más digitales, ya no hay esa campaña tanto de persona a persona. La seguridad es un factor también que hace que alguien quizás no le abra la puerta a las campañas que se hacían casa a casa, puerta a puerta. Entonces hoy día que llegue alguien a molestar una casa, ya sea por seguridad o porque la gente no tiene interés, entonces ha cambiado esa forma. La exigencia yo espero que sea mucho más, porque la democracia no solamente se ejerce colocando una raya en el voto, se ejerce también apostando los cambios, haciendo cuestionamientos, haciendo una crítica, y mientras más informada sea, mejor aún. Entonces, ¿es la información la base para generar una ciudadanía más exigente, senador? O sea, yo creo que siempre la información va a ser fundamental para poder tomar decisiones. Y en eso me agarro también en lo que está pasando en el exceso de la información. Por ejemplo, que hemos hecho leyes con el tema de la privacidad de los datos personales. Hoy día, mirá hace un rato un reportaje, el desuso en el que está quedando los medios de pago de papel, ¿cierto? Hoy día todos saben lo que uno compra. Acá se acostumbra mucho, no sé si en Ecuador, a que uno va a una tienda y con su número de documento, ¿no es cierto?, accede a descuento en la farmacia. Entonces hoy día hay un nivel de información tremendo de lo que cada uno consume, de lo que cada uno hace. Por tanto, esa información también me resulta a mí un poco peligrosa. Creo que hay que tener información, la ciudadanía para decidir y los gobiernos información también para tomar políticas públicas, pero no para ejercer un control mayor del que yo creo que hoy día se está dando con este nivel de información que tenemos con los cruces de datos. Senador, hay un tema que se ha analizado en Ecuador desde hace mucho tiempo, no se ha podido concretar, es la regulación de la información que circula en las redes sociales. He dicho porque es un campo muy extenso, muy complicado, pero sobre todo en las épocas de campaña electoral por toda esa desinformación, ataques que se ha podido observar. Y supongo que pasa lo mismo en Chile. ¿Se puede hacerlo? ¿Se necesita hacerlo? Se necesita hacerlo y yo no veo quizás la voluntad. No quiero ser mal pensado, puedo pensar que quizá hay un desconocimiento de lo que pasa en ese mundo digital. Nosotros hemos presentado proyectos que avanzan hacia la sanción de la desinformación, que muchas veces puede romper absolutamente la honra a una persona, eh, puede, ¿no es cierto?, denigrar a otra persona, o utilizarse, ¿no es cierto?, como una herramienta electoral. Y le insisto, lo que más me preocupa es que se maneja más las redes sociales como una cosa de denigrar y de desinformar más que de proponer o informar. Entonces, en eso hay que avanzar, en sancionar, en tener mayores regulaciones, en saber quizás quiénes son las personas que hoy día algunas plataformas lo manejan, como las principales redes sociales, o las que están detrás con los pagos como Meta, Business Suite, por ejemplo, no sé, manejan el nivel de información con la tarjeta y eso, pero no es suficiente. Hoy día hay que justamente, yo creo que avanzar hacia esa sanción, esa desinformación que existe a través de las redes, que es muy difícil después desinstalar algo. Yo conversaba otra vez respecto, integro una comisión de telecomunicaciones, entonces me decían respecto del uso de ciertas antenas que podían producir algún daño hacia la salud. Entonces me decía, nosotros pagamos mucho por hacer campaña respecto de si realmente hay un daño o no en esto, avalado por personas que saben, ¿no es cierto?, de ciencia, de medicina, pero aparece alguien en TikTok
que sin ningún conocimiento de esto destruye cualquier teoría que está avalada por la ciencia y tiene más seguidores que la propia ciencia. Entonces también por eso resulta desde la ciudadanía, digamos, la labor de ejercer un cambio. Y ahí eso nace desde los colegios. Estamos atravesando el fin de una era. Una era suele durar 2 siglos y medio, ya sea la griega, ya sea la romana. Nosotros partimos con una era que parte con la industrialización, está yo creo que llegando a su fin, donde tenemos dos generaciones absolutamente marcadas. La nueva generación que tiene absoluto control del uso de aparatos tecnológicos, y otra que está adaptándose o ya no se adaptó. Por tanto, están conviviendo dos realidades bastante disímiles. Entonces, en eso uno tiene que ojalá tener la posibilidad de que todos tengan acceso a esa información, pero desde la base. Hoy día desde la base, desde los niños, yo no saco nada de decirle a un niño eh, que 2 más 2 es 4, cuando lo que yo tengo que buscar en él es cómo se enfrenta a una sociedad. Entregarle quizás cierta información que hoy día está obsoleta en los colegios, que se puede responder a través de una IA, o a través ¿cierto?, de una búsqueda en Internet. Resulta inoficioso. Hoy día lo que hay que explicarle más es cómo se aplican ciertos conocimientos a las realidades. Entonces, mientras Latinoamérica no tenga un cambio en ese rol, va a seguir siendo un continente subyugado a otros continentes donde creo que esto se entiende mejor. Y para ello se necesitará tal vez una legislación regional, políticas regionales, porque cuando hablamos acerca de información digital estamos hablando que estas no tienen fronteras. Y si en un país se legisla para sancionar, el posible infractor podría no estar dentro de esos límites territoriales y podría estar fuera de aquellos, pero se podría trabajar por esa vía para que en conjunto se busquen estas sanciones a quienes no cumplen con lo que establecen las normas. Sería ideal, pero sería ingenuo pensar, ¿no es cierto?, mire, se juntan mucho los líderes latinoamericanos a hablar de muchas cosas, pero que tienen más intereses personales o intereses económicos. Pero creo yo que en esto no hay hoy día un trabajo que uno pueda decir, mire, cómo atacamos las crisis que tenemos hoy día, que son sanitarias, que son alimentarias en Latinoamérica, que son de este tema de la educación y las comunicaciones. No me parece que sea un tema que ha sido abordado, por lo menos en todos estos foros que yo he visto que se realizan. eh, Son más tratados de comercio que hoy día avanzar hacia eso. Y las grandes organizaciones, ¿no es cierto?, latinoamericanas o mundiales, cumplen un rol bastante, yo diría que liviano en esto. ¿Ah? Uno ve que en el mundo siguen habiendo las mismas guerras, siguen habiendo las mismas, y con una sociedad cada vez más enferma, ¿no es cierto?, en cuanto a ciertos ámbitos sociales, a ciertos ámbitos de salud mental, a la agresividad. Entonces, yo creo que no hay un combate. Mire, tenemos un tremendo problema que ha resultado del tema de la inmigración. Y eso sí ha traído un problema, sobre todo si hablamos de Latinoamérica con Venezuela. Ni siquiera en eso se han puesto de acuerdo de cómo tener un control. Entonces, en estas cosas que quizás pueden parecer más pequeñas, yo creo que dudo, digamos, que se pueda avanzar fácilmente. Senador, muchísimas gracias por toda esa explicación. Bueno, a ustedes muchas gracias por la oportunidad de comunicarme y de representar por medio de su medio de comunicación a mi país y a la región de Magallanes y Antártica chilena, que está al otro lado del mundo, en el fin del mundo. Y espero algún día, tengo un sueño en Ecuador de visitar Galápagos. Así que algún día.
Que así sea y va a ver las maravillas que puede mostrarle esta parte de nuestro país, senador. Que tenga una excelente jornada y queremos agradecer, conversamos durante este espacio con el senador de la República de Chile, Karim Bianchi, quien nos ha dado detalles respecto a ese trabajo que se desarrolla en su país y la expectativa de un trabajo regional. Con nosotros será hasta un siguiente encuentro entre parlamentos. Conectamos las voces que mueven al continente. Entre parlamentos. Entre parlamentos.